Continuamos, amigos y amigas, la tarde de hoy en Buena Onda. Seguimos este diálogo de todos los miércoles. Siempre tenemos un diálogo relacionado con la historia, con la filosofía, con las ideas, y tratamos pues de conversar con personas que nos ilustran, que nos amplían nuestra visión del mundo, de las cosas y también de las ideas. Hoy estamos tratando sobre la Revolución Francesa. Nuestro invitado es el profesor Antonio Tinoco, y quedamos pendientes de analizar los otros dos postulados principales o las ideas principales que surgen de la Revolución Francesa. Ya hablamos en el segmento anterior de la igualdad. Gabriel. Efectivamente, Tinoco, usted estaba diciendo una cosa muy interesante, que la Revolución Francesa, en su empeño de querer llevar la igualdad hacia un extremo, pues terminó tragándose a muchos de sus propios líderes. ¿Qué hay de la libertad? Muchas veces el tema de la libertad está muy en boga en la Venezuela del siglo XXI, porque hay cierta gente, por ejemplo, del gobierno, que dice que quizás en Venezuela hay un exceso de libertad. Y claro, como siempre han dicho los liberales, donde empieza la libertad de uno, muchas veces termina la libertad de otro. Por ejemplo, la libertad que yo puedo tener ahorita para tirar un papel en la calle, termina donde empieza la libertad de otra persona de respirar un aire fresco que no esté contaminado por papeles en la calle. ¿Cómo entendieron los revolucionarios franceses la libertad y hasta dónde la pretendieron llevar? Sí, al igual que la igualdad, ahí volvemos a topar con el problema de las contradicciones. La libertad, generalmente los regímenes políticos que logran la libertad no logran compaginar con la igualdad. La igualdad y la libertad no son prácticamente, no se pueden solventar en una misma propuesta política. Por ejemplo, en la Unión Soviética se trató de lograr un sistema de igualdad, pero se suprimió la libertad. Y todos sabemos eso. Y sobre todo las libertades individuales. Las libertades individuales, sí. En este caso, cuando se logra, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que hay un sistema grande de libertades, entre comillas, pero en sacrificio de la igualdad. Y el mundo capitalista tiene esa connotación. La libertad es uno de los valores fundamentales, pero se sacrifica la igualdad. Entonces, los tres el momento que se plantearon ahí de libertad, igualdad y fraternidad, esas tres propuestas no fueron compatibles. De hecho, la revolución cae, la revolución termina y prácticamente muere en sí misma como revolución a partir de la llegada de Napoleón al poder. ¿Por qué? Porque Napoleón vuelve a transmutar, a convertirse en monarca, a convertirse en emperador, y de esta manera pues reprime las libertades, reprime la igualdad y reprime la fraternidad. Cuando Francia invade, cuando el ejército napoleónico invade el resto de Europa para tratar de imponer las ideas revolucionarias, es un hecho de no fraternidad. Allí se está viendo claramente que no hay ni libertad, porque se impone, por ejemplo, en Francia se impone a José Bonaparte, el hermano de Napoleón. En España se impone a José Bonaparte, el llamado Pepe Botella, que era el hermano de Napoleón. Y en ese momento vemos que hay un recelo del pueblo español y de las colonias de América por el problema de la libertad, porque sabía el pueblo español y el pueblo hispanoamericano de que la llegada de un francés al poder era la represión y, en cierto sentido, ¿verdad?, terminar con esa posibilidad de una fraternidad. Es decir, las ideas revolucionarias, las tres ideas, libertad, igualdad y fraternidad, fueron traicionadas y eran unos ideales, fueron utopías. Pero también hay un argumento napoleónico, que es que, por ejemplo, en España predominaba, por ejemplo, el Tribunal de la Inquisición. Y si no hubiese sido por la intervención francesa, la Inquisición nunca hubiese desaparecido. En Europa Oriental se perseguía a los judíos. Y había leyes que discriminaban a los judíos. Los defensores de Napoleón muchas veces han dicho, si no fuesen por las invasiones napoleónicas, no se hubiesen derogado esas leyes. ¿No habría por lo menos, cierta influencia positiva de Napoleón respecto a las otras naciones de Europa? Muy relativo eso, Gabriel, muy buen argumento, pero no en la vida histórica no se puede ver así como un absoluto. Fíjense que después que termina la revolución y que pasa el momento posnapoleónico, la Iglesia vuelve en Francia a dominar y a controlar. La Universidad de París, la que llamamos la Sorbona, estuvo realmente controlada nuevamente por la Iglesia, y las esferas de poder tuvieron que compartir con el clero gran parte pues de prebendas. El clero francés no desaparece
después de la revolución, ni pierde el poder. Si es verdad que logra minimizar los efectos de la Inquisición en España, pero no logra erradicar el clericalismo en Francia. Eso es un hecho. La universidad, por ejemplo, estoy dando un simple ejemplo, la Universidad de París siguió bajo el control de la Iglesia posterior a la época napoleónica. Se da claramente, ¿verdad? Buffon, por ejemplo, no puede llegar más allá de sus ideas de postular Lamarck, etcétera, puesto que tiene prohibiciones. Él recibe amonestación de la Iglesia Católica Francesa para que desista de las ideas evolucionistas, y esas son cartas que se consiguen hoy, pues, como la Iglesia presionó a Buffon, en este caso, que era un biólogo, un estudioso de la evolución, para que no lograra seguir con sus experimentos y con sus teorías evolucionistas o preevolucionistas. Entonces la Iglesia no perdió el poder, retoma el poder. Como hablamos de ese proceso de la Santa Iglesia, de la Santa Alianza, la Iglesia retoma el poder en Francia y sigue causando, pues, estrago. Es decir, no se puede ver en términos absolutos. Si es verdad que hubo una limpieza o una renovación en España en cuanto a la Inquisición, no se puede hablar de una desaparición absoluta del poder de la Iglesia en el mundo contemporáneo a partir de la Revolución Francesa. No, ese ideal no fue logrado. En cuanto a, tú me hablas de otro elemento importante. Bueno, por ejemplo, que en otros países de Europa había leyes discriminatorias de los judíos y Napoleón tiene el honor en la historia de haber derogado muchas de esas leyes. Si no hubiese sido por su intervención en otros países. Conseguimos el caso del célebre caso de Dreyfus en Francia, donde sí, claro, si realmente la revolución pudo dar los frutos que tenía que dar, como era la fraternidad y la igualdad absoluta, no se hubieran dado casos como el del caso Dreyfus, que tú conoces bien y que todos hemos leído y comentado. Pues entonces el antisemitismo en Europa no fue realmente exterminado ni eliminado por la Revolución Francesa, aunque fue una de las pretensiones de la fraternidad, pues, del elemento de ser fraternales, de seres fraternales. Por eso no creo que sea realmente... O sea, los ideales de la revolución no fueron alcanzados en su totalidad. Dejó un impacto en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. De hecho, la historia universal, el periodo moderno concluye con la Revolución Francesa y la edad contemporánea se abre con la Revolución Francesa. Pero las revoluciones todas, pienso yo, terminan convirtiéndose en mitos. Y ese es uno de los problemas que hay. La revolución pasa a ser un mito. Y los mismos postulados de la Revolución Francesa prácticamente se convierten después en palabras vacías, palabras huecas, porque el contenido real o la vinculación de ellas con un impacto social no es trascendente, es decir, muere relativamente en tiempo corto. No, y que ese mito tiene un gran complemento estético. Por ejemplo, tú, Alexander, ahorita estabas hablando de que te has emocionado al ver esas pinturas. Yo también me he emocionado. Aquí Tinoco tiene enfrente a nosotros un libro con una pintura de David. Y yo, por ejemplo, que estaba en el Louvre allá en París, hay unas salas de muchas obras donde exaltan a la Revolución Francesa, pero yo creo que un buen historiador tendría mucha cautela en seguir la recomendación que aquí nos ofrece el profesor Tinoco, de que una cosa es como lo pinta el artista y otra cosa es como realmente haya ocurrido. O cómo se recuerda, o cómo las recordamos ahora con una cierta nostalgia también, ¿no? Hay muchos comunistas venezolanos, por ejemplo, que ven con mucho entusiasmo la revolución bolchevique, pero yo no creo que la revolución bolchevique es tan romántica como muchas veces el Partido Comunista de Venezuela, sobre todo en los años 70, 80, lo quiso presentar. Muy bien, estamos en buena onda. La tarde de hoy estamos conversando sobre la Revolución Francesa y todas las consecuencias, todas las inspiraciones que esto ha traído y las formas como las vemos, ¿no? Gabriel García Márquez dice en su biografía que las cosas no son como son, sino como uno las recuerda que fueron. Así que siempre como que entra esa nostalgia de cómo fue un momento y cómo uno lo recuerda y lo mitifica también, como decía el profesor Antonio Tinoco. Hacemos nosotros nuestra pausa y al regreso nos gustaría abordar con el profesor Antonio Tinoco un poco las consecuencias y el impacto que generaron en el mundo americano, en general, las ideas y las inspiraciones de la Revolución Francesa.